Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra, siempre con la verdad de San Miguel, hoy en una conexión especial con Estados Unidos, Texas para ser exacto. Estamos con nuestro amigo invitado hoy, el peruano Juan Pablo Gómez Mejía. Él es economista, es periodista, es profesor allá en los Estados Unidos, y hemos querido establecer esta conexión, esta conversación especial a raíz de que el próximo 3 de noviembre van a llevarse a cabo las elecciones en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, y algo similar está pasando aquí, ¿no? En pleno COVID, en plena pandemia mundial, se están desarrollando elecciones en diferentes países. La semana pasada, el fin de semana pasado, estuvo en Chile un referéndum, ¿no? Respecto de plebiscito, respecto del si cambia o no la constitución de Pinochet. Hace unas semanas también hubo en Bolivia una elección presidencial, ¿no? Y así en diferentes regiones, en diferentes países, hay estas convocatorias a elecciones que ya estaban programadas por la Constitución o porque correspondían. Sin embargo, en este momento estamos a nivel mundial padeciendo una pandemia, hay una fuerte segunda ola en Europa, en algunas regiones, a lo mejor de Estados Unidos también ya va a venir esta situación. En Perú se amenaza que a fines de noviembre, principios de diciembre llegaría esta segunda ola. Vamos a ver cómo nos toca. Pero más allá de esa situación, queremos conversar hoy con Juan Pablo, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias por contestarnos y aceptar esta invitación, Juan Pablo, porque nos va un poco no solamente a informar lo que está pasando en Estados Unidos, sino esta conversación, como te la planteé temprano, era para saber qué siente un peruano estando en los Estados Unidos, cómo siente la diferencia, ¿no? Con el comportamiento del peruano en Estados Unidos y acá en Perú, cómo siente el Estado de Estados Unidos, si le satisface o no sus necesidades o sus expectativas, y cosa que a lo mejor en Perú no sucedía. Y la primera pregunta que te hago es, ¿cuántos años resides, pues, Juan Pablo, ya en Estados Unidos? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo migraste? ¿Qué te impulsó a estar por allá? Bueno, buenas noches a todos los que están conectados y pues gracias por la invitación, Robert, ¿verdad? Para mí es siempre un honor estar conectado con mis paisanos de Perú. Tengo 25 años viviendo en Estados Unidos. Vamos a decir que después que me gradué de la universidad, yo estudié en la Universidad del Callao, soy economista. Vivimos los años más difíciles realmente los jóvenes de aquellos años porque eran los finales de los 80, ¿no? Mediados y finales de los 80, donde habían bastante represión militar y había terrorismo y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, pues. Y uno que quería pues hacer patria, vamos a decir así, estaba como un sándwich en medio de los dos, ¿no? Y entonces esa es la situación que no solo a mí, sino a muchos jóvenes nos motivó a aventurarnos, ¿no? Aventurarnos a salir fuera del país. Y pues yo he tenido la suerte de llegar acá, a este país, ¿no? Me siento realmente contento porque aquí hice mi familia, acá nacieron mis hijos y ahora ellos ya están también estudiando en la universidad acá. Tengo tres hijos y los tres están en universidad. Y entonces, pues, de alguna u otra manera, pues hice mi vida, rehice mi vida que no pude ser allá, la hice acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, un poco para contestarte la primera pregunta. Y ese famoso sueño americano se te ha cumplido a ti. ¿Tú ves satisfechas tus necesidades o satisfechas tus aspiraciones personales y como familia en los Estados Unidos? Bueno, tú sabes que cuando llega una persona inmigrante no solamente Estados Unidos, pero a cualquier país, pero Estados Unidos es un país desarrollado, ¿verdad? Claro. Nosotros venimos de unas naciones en desarrollo, ¿no? Acá se les conoce como países en desarrollo. Y no venimos precisamente, ¿no? O sea, yo me lo de economista a trabajar de economista, ¿no? O sea, uno viene a trabajar en lo que se pueda, porque lo que quieres es llevar el alimento y el sustento a tu familia Ujú. y empezar de ahí, ¿no? Empezar desde abajo, empezar desde cero, ¿no? Claro. Yo empecé a trabajar profesionalmente a partir del año 2002 más o menos, ¿verdad? Porque entre los años, yo llegué en el 90 finales del 95, y en el 96 me instalé, empecé a estudiar inglés, como para el año 99 terminé de hacer lo que le llaman el transcript evaluation de mis cursos que había llevado a la universidad y mi diploma y título y todo.
y luego pues empecé a trabajar profesionalmente, o sea, me puse a estudiar inglés primero que nada y los años primeros estuve trabajando pues en fábrica, en lo que hubiera, ¿no? En Ujú. fábrica, estaba de cajero, estaba de limpieza, estaba... Lo que hace toda persona que va a un lugar Que a salir migra, adelante claro. y exactamente que emigra y que quiere ayudar a su familia, ¿no? Entonces, el sueño, vamos a decir, es porque empecé a trabajar profesionalmente en el 2002, ya es 2020, tengo casi 18 años trabajando profesionalmente. Empecé como profesor de inglés, porque yo ya supuestamente sabía inglés cuando salí de Perú, pero Ujú. en realidad acá es donde uno aprende el inglés, ¿no? Y entonces como ya estudié inglés un poco más, lo profundicé y me puse a enseñar inglés a lo que son los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes mexicanos, centroamericanos, muy pocos peruanos en aquel entonces. Y ahora yo, pues sí, o sea, puedo decir que a comparación de mucha gente que llega acá, me siento, sí me puede escuchar, ¿verdad? Sí, sí, Disculpa. perfecto, estamos clarísimos. Ok, ok. Me siento realizado profesionalmente, vamos a decir, ¿no? O sea, como persona que he podido sacar adelante a mi familia, o sea, pude comprar mi casa, tengo lo que toda persona que viene acá quiere tener. Tengo mi ciudadanía americana, ¿verdad? Hace poco salí a votar y, ¿no? O sea, participo de la vida americana. Todo lo que quedó atrás fue pues la informalidad que vivimos en Perú, Y ahí las quería malas estrategias un poco políticas. cortarte, ¿no? O sea, el Sí. comportamiento de la población, del ciudadano norteamericano, ¿cómo se diferencia con el peruano allá en Estados Unidos? ¿Hay algo que lo identifique el Bueno, peruano en Estados Unidos? Más allá sí, el de peruano es la... un inmigrante, Claro, lógico, pero más allá la apariencia de del... la apariencia Bueno, física, ¿no? Que tenemos, pero el comportamiento me claro, refiero. claro, Dice, ah, ya, él es peruano, él es así, él es así. ¿Qué califica el peruano? ¿Qué lo reconoce sí. en su manera de comportarse como ciudadano allá en Estados Unidos? Bueno, la barrera número uno es la barrera del idioma, vamos a decir primero, ¿no? El peruano es una persona que sabe destacar, yo, o sea, no lo digo porque sea paisano mío, ¿no? Sabe destacar y hace una lucha más profesional que otros que vienen de Centroamérica y se dedican más que a trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Entonces, yo veo que el peruano mucha gente más de Sudamérica llegan y se ponen a estudiar, quieren salir adelante y los comparo más con los asiáticos, porque es lo que hacen también los asiáticos, se ponen a estudiar y ellos pues, en realidad van muy adelante. Pues como te decía hace un momento, dejamos la informalidad porque en Perú pues todos somos informales, ¿verdad? Y acá ponemos formales porque acá todos pagamos impuestos de todo, ¿no? Ujú. Acá no, nadie se salva o sea, la vida no es como en nuestro país que solamente pagamos una vez al año, creo, unas taxas de la casa que tenemos, ¿no? Impuestos, acá pagas impuestos cada mes y al final de año también, Ujú. y en cada cosa que consumes, y entonces la formalidad está bien acentuada acá, es lo que caracteriza a estos países desarrollados, ¿verdad? Que no hay casi informalidad, hay un control muy grande del fisco, vamos a decir así, con respecto a los negocios, todo se Pero fiscaliza. la formalidad se circunscribe al tema tributario solamente o la formalidad como acá, por ejemplo, que, La formalidad se inscribe o al no solamente al comportamiento tema del peruano por tributario, cumplir la norma? al, Por- al, vamos a decir que al estilo de vida también, ¿verdad? Ujú, claro. Porque el estilo de vida del peruano a veces quiere venir acá y no hace tan, bueno, quiere hacer un poco lo que hacemos en Perú a veces, ¿no? Y terminamos pagando a veces por esas conductas, por ese comportamiento, ¿no? Cuando estamos en nuestro país, yo por ejemplo estaba en la universidad y los últimos años que estaba estudiando yo manejaba un carro y con eso me ayudé para subsanar mis estudios. Y entonces, pues ahí no, ya ves cómo se maneja en Perú, ¿no? O sea, uno se pasa al otro y el otro no. Acá hay un respeto de las normas, ¿verdad? Acá se respetan las normas, ¿no? Simplemente así de sencillo. Y te voy a decir que el comportamiento más importante que yo he notado es el siguiente, ¿no? El americano es ¿no? Cuando tú, por ejemplo, multas a un americano, el americano no culpa a la autoridad abusiva, dice la autoridad abusiva que me multaste, no. El americano sabe que quebró la regla. En cambio, la conducta de nosotros como latinoamericanos y como peruanos es que te multan, ese es un racista, un esto, un lo otro, ¿no? Ujú. O sea, en vez de asumir una responsabilidad, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? A siempre evadir la culpa o la responsabilidad, ¿no? Y siempre echar, no, acá el americano, o sea, sabe porque desde pequeños le enseñan que las normas son para cumplirse.
¿verdad? Es lo que puedo un poco decir, ojalá que haya respondido a tu pregunta. Claro, sí. ¿Y cómo calificarías al Estado? O sea, la institución, la estructura norteamericana, ¿satisface las necesidades de sus habitantes? ¿O es como acá que Bueno, en el Perú, por ejemplo, estamos pasando un momento terrible de pandemia y claro, volteamos la cara para que el Estado nos apoye y tenemos problemas que el Estado precario que hay en países como Sudamérica, países como el Perú, pues, ¿no? claro, ¿Es sí. similar allá o allá sí satisface, sí, Hasta, con tributo a lo mejor vamos a decir tiene... que hay una cierta similitud en algunas cosas. Vamos a decir, por ejemplo, acá se apoya a toda la gente, hay muchos programas sociales acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el gobierno hace poco dio, por ejemplo, una subvención de $1,200 a todos, sin distinción, ¿no? O sea, los que Un ganaban bono adultos, universal verdaderamente, exactamente sí, ¿no? verdaderamente universal. Entonces, ya, entonces, y no dio a los que ganaban, creo, más arriba de $250,000, pero a los que ganaban menos de eso, a todos les dieron. Bueno, pero lo que quiero decir es, por ejemplo, nadie se esperó esta pandemia, ¿no? Esta pandemia apareció, ya sea por razones de lo que fuera. Ujú. Eh, Aquí, el que quiere salir adelante y quiere progresar, y yo pienso que en cualquier parte del mundo, el que quiere salir adelante y quiere progresar, lo hace, ¿verdad? Y si acá vienes con ese deseo de salir adelante y querer progresar, aquí lo vas a hacer doblemente más. Va a ser más fructífero tu esfuerzo que en nuestros países, ¿no? En nuestros países hay que hacer de repente doble, triple esfuerzo. Acá no. Y el Estado y también las empresas, y recuerda que estamos en un sistema capitalista acá, ¿no? El sistema capitalista es donde lo que prevalece es los sistemas de producción, la plusvalía, ¿verdad? El valor es siempre, vamos a decir así, al que invierte, pues, y el que invierte más gana más, el que invierte menos gana menos, ¿verdad? Sea el gobierno que sea, Y puede ser bueno, un gobierno republicano, un gobierno demócrata, sea el gobierno, no interesa para el ahí. gobierno que sea, es Ujú. lo mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, y eso es lo que cuidan, esa tradición es lo que cuidan los dos partidos que existen acá, Ujú. ¿verdad? Esa es la tradición. Un poquito ahora que con este discurso que tuvo uno de los candidatos que no pudo entrar, pero que tenía mucho apego a los jóvenes, sobre todo, Bernie Sanders, Ujú. él era más orientado, digamos, a un discurso más socialista, ¿no? Y entonces un poco que convenció a muchos jóvenes, se inclinaron hacia el Partido Demócrata por su discurso de él, ¿no? O sea, porque quieren, siempre el joven en su corazón, en su mente es más generoso. Ujú. Y eso me recuerda a mí cuando también era joven y miraba tanta injusticia y por eso acá ya no puedo más, ¿verdad? Y salimos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que ha hecho que ahora, por ejemplo, se haya batido un récord de votos. Los jóvenes han salido a votar. Nunca en la historia de los Estados Unidos ha pasado esto que está pasando ahorita del voto temprano. Yo también ya salí a votar. Voté hace 2 semanas, ¿verdad? Ujú. El día de mañana es el último día para 31 de octubre, ¿verdad? Es el 31 de último día mañana, para para salir votar a votar para y votar por luego correo. ya nadie puede votar hasta el día 4, exactamente, votaciones. Se llaman votaciones tempranas. Pero mira, las que tuvieron más en votaciones tempranas, lo máximo que ha alcanzado este país en otros años ha sido 13 millones de votantes, lo máximo. ¿Cuánta gente votó? ¿Sabes cuántos han salido a votar ahora? Más de 60 millones de personas han salido a votar 60 en las millones. elecciones tempranas. Ujú. 60 millones. Es una cosa increíble. Entonces, ¿Y qué crees eso tú es que algo hacen? para un análisis más profundo. Claro, a lo mejor el tema de no llegar al día de las elecciones, que es el 3 del final, digamos, o el día central, para no contagiarse o no llegar a tanta aglomeración de Ese es un personas, ¿podría factor. ser? Es un factor. Ya. Es un factor, pero hay más factores que eso. El otro factor es que eh, hay una pugna bien fuerte ahorita entre los dos partidos. Ujú. Uno de que aquí la población que más votaba, la tradicional de votantes, eran los ancianos, los viejitos, mayores de 60 años. Eran los conservadores, ¿verdad? Ujú. Entonces, más de ellos han salido a votar. Pero encima de ellos han salido a votar también jóvenes. Ya. Entonces, ellos, los conservadores, quieren que se mantengan las tradiciones del país, ¿no? O sea, país de la libertad, de la democracia, del capitalismo, etcétera, ¿no? De la plusvalía y todo. Y los jóvenes están más para menos participación del Estado, más libertades, más. Entonces, hay una pugna fuerte, ¿no? O sea, hay una pugna que es como, esto es decisivo, ¿no? Para el futuro de este país. Ujú. Y, bueno, pero claro, está lo otro también que tú mencionaste, y es posible que también mucha gente no quiere salir
a votar ya ese día porque sí, o sea, el temor de contagiarse Claro. del coronavirus. ¿Y qué esperas tú? O sea, más allá bueno, tu voto ya votado, no te voy a decir, el voto es secreto, supongo, hasta el día mismo, o lo quieras Así es, comentar, así es. pero como peruano, como migrante, como ciudadano norteamericano, ¿no? Como elector, ¿qué esperas tú en temas, me refiero? ¿Qué temas crees que faltan ajustar o mejorar o no te has sentido satisfechos en los últimos años, en los 4 años que ha tenido Trump en el primer gobierno? Vale. Eh, ¿Cuáles serían los 3 temas puntuales que tú dirías que ahí tiene que acentuar, poner la mano fuerte el próximo presidente? Sí, pienso que el tema económico es el número uno, definitivamente, Uh -huh. ¿no? O sea, es decir, cuidar la economía de las clases medias y bajas de este país, ¿verdad? Por medio de más creaciones de empleos y por medio de también levantar más el sueldo a las personas, ¿no? Porque ya casi aquí el sueldo mínimo es $8 y algo, vamos a decir, ¿no? Pero casi en ningún estado pagan eso. Siempre estás empezando con 12, $15 la hora, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se dan cuenta las mismas empresas que eso no ayuda a nadie casi, ¿no? Bien, pero la otra cuestión es el tema de la ecología también, ¿verdad? El tema de la ecología es un tema, pues tenemos el calentamiento global, que no es nada más este gobierno, han sido todos los gobiernos desde hace 20 años, del tiempo que yo vengo, no, o sea, siempre están como que quieren hacer, yo soy demócrata, voy a luchar por esto, Uh -huh. pero al final también terminan reprimiendo a los conservacionistas o a los ecólogos, vamos a decir así, ¿no? Ya. Y luego este gobierno, pues por ser más capitalista, igual también, ¿no? Entonces, no hay una política, es más, Estados Unidos se salió de los tratados, de estos tratados de Kioto y todo eso, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos partidos piensan lo mismo en este tema, ¿no? O sea, saben que tenemos que ser la primera potencia y continuar siendo la primera potencia del mundo. Y si aceptamos una condición de este tipo, eso nos limita a crecer, ¿verdad? Entonces, y esa es la parte que digo que se tiene que escuchar más a la población, lo económico entonces, y luego el otro tema más importante también, el tercer que voy a mencionar yo, es el tema de la inmigración, ¿no? En Estados Unidos hay 12 millones de inmigrantes, ¿no? Entonces, estos inmigrantes, la mayoría que vienen, obviamente, vienen a trabajar, ¿verdad? Entonces, ya algunos de ellos tienen más de 10 años y con este gobierno un poco que separó la inmigración porque han sido bastante drásticos. En este gobierno es una cosa curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, Biden y Obama, Biden fue vicepresidente de Obama, Uh -huh. y Obama deportó más de 4 millones de personas. Nunca en la historia de los Estados Unidos un presidente había deportado a tanta gente inmigrante. Pero lo paradójico es, o sea, Trump no ha alcanzado esa cifra porque Trump lo que hizo es fortalecer la frontera, Uh -huh. ¿verdad? Entonces no podían entrar muchos, pues, ¿no? Entonces, y le daba chance a él para deportar también a poca gente, porque como no entran muchos, pues vota menos gente, ¿verdad? Claro. Y entonces, pero, o sea, entre Pero los a dos Trump ahí se se le juega. califica, bueno, es que Trump era agresivo en su discurso, pues, ¿no? Vamos a poner acá el muro, vamos a crear Sí, un... sí, sí, Y con todo, sí, ¿no? sí. O sea, mira, yo tengo un pensamiento, algo que aprendió no viviendo en este país, ¿no? O sea, hay dos partidos nada más. Uh -huh. Yo digo que estos dos partidos piensan lo mismo, uno es más agresivo que el otro, pero Trump fue una cosa un poco, algo para estudiar, ¿no? Más. Y la razón que digo esto, y a veces hablo con mi familia, y a veces me dicen, entonces tú favoreces, no lo favorezco. Yo digo, mira, si tú me dices, Juan, vamos a hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Y yo te digo, perfecto, yo acepto, vamos a hacerlo, pero terminamos, o sea, que yo no cumplo contigo, ¿no? Entonces, por más amigos y todo lo que seamos en la mentalidad americana, o sea, oye, Juan, quedaste mal conmigo, ¿no? O sea, no estuviste presente, no, mucha gente te estuvo esperando, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que pasa con el Partido Demócrata. Es muy populista y empieza a ofrecer cosas como me traían, últimamente estaba sobre todo haciendo eso, como cuando estaba yo en Perú y los partidos tradicionales, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Obama ofreció, por ejemplo, que el primer año de su gobierno él iba a hacer una reforma comprensiva de inmigración. En el primer año, ¿verdad? Él tuvo los tres poderes, el ejecutivo, el Congreso y tuvo el juicio, o sea, estaba, o sea, de la Cámara Baja y Cámara Alta, ¿no? O sea, representantes y Senado.
Él podía haberlo hecho y no lo hizo. Hay un libro que me gustaría recomendarte que habla sobre eso y es de Jorge Ramos, un mexicano periodista. Se llama Stranger. El libro se llama Stranger, o sea, extranjero, ¿no? Bueno, para hacerte la más corta, el caso Trump es el siguiente. Trump es torpe, es maquiavélico, es racista, eh, él es sin caretas, lo que es. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces sabes que estás yéndote a ver a una persona que definitivamente, pues, oh, mira, esta persona es esto, ¿no? Frente a otros que dicen que son los justicieros y los buenos, pero que terminan haciendo exactamente lo mismo o peor que esta persona que está acá. Entonces, no estoy hablando a favor de él, lo que estoy hablando es lo que está pasando, ¿sí me entiendes? Entonces, esa es un poco la situación que yo veo y analizo aquí, ¿no? Yo analizo 8 años de Obama y no hizo nada por los inmigrantes. Dice, no, pero yo di DACA. DACA es para los soñadores. Hay un programa que se llama Los Soñadores acá, de jóvenes, ¿no? Que llegaron a los 3 años, un año, sus papás lo trajeron y ellos conocen más este país que su propio país. Esos jóvenes crecieron, ya cumplieron 15, 17 años, ¿verdad? Ellos se movilizaron y gracias a que ellos se movilizaron dio una ley mal hecha, ejecutiva Obama, sobre los Dreamers. Entonces, eso existe hasta el día de hoy. Eso fue lo único que hizo él, pero fue porque los jóvenes lo exigieron. No, no es porque, o sea, Obama ayudó mucho en su gobierno, te voy a decir a quiénes ayudó. Ayudó mucho a su gente de su raza afroamericana y ayudó mucho a los musulmanes, ¿no? O sea, él ayudó mucho a esas dos poblaciones pues está bien, o sea, son también Bueno, era minorías, ¿no? descendiente, ¿no? Era descendiente de ambas. Sí, sí, y entonces los puso. Yo te voy a decir el caso práctico que yo trabajo, mis jefes son afroamericanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el tiempo de Obama él puso, así como lo que hacen los políticos en nuestro país, es que llenan de su partido en todas las cúpulas estatales, ¿no? Llenan, porque yo estoy en el poder, pa, 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 pa. Y entonces eso también fue un atraso porque una característica de mucha gente, no todos, ¿verdad? O sea, vamos a decir un half a half, mitad a mitad, es que muchos de ellos no están capacitados, no tienen un entrenamiento adecuado y no saben, o sea, gerenciar, ¿no? Entonces ellos nomás están ahí porque lo pusieron, porque se favorecieron con el presidente. O sea que en Y todas entonces partes se cuecen habas. en No todas solo, partes se cuestan, así es, mi solamente estimado. acá que Entonces, reclamamos una autoridad que pone a todos a los que le ayudaron en la campaña, por decir, ¿no? Y no tienen la capacidad o habilidad para exacto, ocupar algún cargo exacto. público, ¿no? Exacto. Entonces, yo con eso lo que trato de decirte es, hay cosas positivas que hizo obviamente Obama en cuestión, por ejemplo, de derechos civiles, de favorecer, por ejemplo, a los movimientos LGBT, que son movimientos de los gays, homosexuales y todo eso, ¿verdad? Favoreció mucho, dio muchas leyes en favor de ellos. Eh, sí, o sea, se hizo conexiones con los sindicatos de acá de los Estados Unidos, sí, elevó, vamos a decir, un poco el salario de mucha gente, no a lo que se pasa ahora se elevó tremendamente, pero en el tiempo de él, pues $1, 50 centavos, 25 centavos, era ya un progreso. Y luego también, pues, vamos a decir que era el candidato del pueblo, hizo una gestión sobre salud, ¿verdad? Que le llamaban Obamacare, para poder tener, pero que al final no funcionó como él pensaba, ¿no? O sea, porque detrás de esa política de Obamacare había intereses de muchas farmacéuticas, de muchas corporaciones gigantes, que al final se descubrió que ellos son los que más se estaban Los más favoreciendo interesados eran ellos que la misma población. exactamente, ¿no? O sea, Sí, esto es una cosa increíble. O sea, podríamos hablar tantas horas sí, pues. y Bueno, pero más allá de quién, de la opinión que has vertido, efectivamente bastante, un análisis bastante, eh, digamos, imparcial, por ponerle una calificación, y más allá de tu voto, ¿no? Que ya lo has efectuado de manera anticipada, que no sucede en Perú. Acá en toda parte debería haber ya un sistema mucho más flexible, más rápido, más... Bueno, también forma parte también de nuestra cultura, de garantizar pues que no haya una trampa pues a nivel de jurado electoral, etcétera. Pero ¿quién consideras tú que tiene más posibilidades de hacerse con el triunfo? ¿Trump que va a la reelección o Biden pues que está pugnando pues bueno, por el análisis sucederlo? que te puedo decir es que
yo pienso que es posible que Biden tiene más ventaja, Ujú. ¿no? Tiene más ventaja porque, como te dije al principio, han salido muchos jóvenes, ¿verdad? Hay mucha gente que ha cumplido. Por ejemplo, mis hijos, yo tengo tres, te dije, ¿verdad? Sí. Entonces, de los tres, dos son a favor de Biden, vamos a decir así, ¿no? Y así, ciegos a seguidores, ¿no? Porque, como te digo, el que hizo un buen camino para Biden fue Bernie Sánchez. A mí, Bernie, ¿no? O sea, bueno, Bernie, ¿no? Bernie. Y él, entonces, usó un hombre muy sabio, ojalá él hubiera llegado en vez de Biden, ¿verdad? Pero ninguno de los dos partidos va a permitir que una persona como él entre, porque él tenía ideas ya muy extremistas también, ¿no? Ya prácticamente cambiar el sistema americano Ujú. completamente. Y eso, pues, hay intereses más poderosos que de los dos partidos en Estados Unidos, ¿no? O sea, Claro. eh, es algo, pues, más complicado. Ujú. Entonces, yo veo más opción para Biden en estas elecciones. Ojalá que si gana, cumpla con lo que ya no está diciendo él un año, él está diciendo en 100 días va a arreglar el problema de la inmigración, ¿no? Y eso me trae a mi mente un político aprista que se mató, ¿verdad? Sí, claro. Que tenía un floro increíble, entonces sabía cómo captar a la gente, ¿no? Y entonces, el asunto de decir eso él es que los 12 millones de inmigrantes, siempre alrededor de cada uno de ellos hay dos o tres que votan, ¿sí me entiendes? Entonces, este va a arreglar el asunto de mi amigo, ¿no? Y entonces, y lo va a arreglar en 100 días. Entonces, yo quiero que tú tomes nota de que después de 100 días que gane él, a ver si lo cumple, Vamos ¿no? Entonces, a tomar nota para en los próximos exactamente. 100 días, efectivamente. Bueno, Así, pero eso es finalmente, lo que veo. sí, finalmente, comparando la realidad electoral, supongo que estarás un poco informado también de cómo estamos en Perú. Las elecciones son en abril del próximo año, ¿no? Esperemos Sí, pues que sí, esta sí, segunda ola exacto. no nos agarre fuerte y podamos tener unas elecciones verdaderamente participativas, no masivas, se requiere mayor Ah, participación. Acá en Perú hemos tenido un promedio de 20% de ausentismo, es la clásica, ¿no? Sin ajá, embargo, ahora con esta pandemia hay mucho temor de asistir y los mayores de 60 años son los que supuestamente son más vulnerables. Los jóvenes hay poca, si bien es cierto, a través de las redes sí hay una masiva participación de política en cuanto se refiere a críticas, ¿no? A quejas, etcétera, pero a la hora del voto es bastante difícil. ¿Conoces tú cómo va el proceso electoral acá? ¿Ves con expectativas lo que está sucediendo? ¿Te frustra conocer nuestra realidad, saber cómo estamos, comparando pues cómo están allá en Estados Unidos? ¿Crees que de alguna manera podamos tener algún desarrollo y progreso a partir del próximo año que coincidentemente pues estamos cumpliendo el bicentenario de una república que no termina por construirse? sí. Yo pienso que siempre hay esperanza, ¿no? El peruano yo digo que una característica del peruano es que es emprendedor. Yo te digo eso, ¿no? Ujú. Pero una cosa que también tiene el peruano es que es muy informal, vamos a decir, ¿no? Es muy informal. Por lo mismo de ser una persona muy acogedora, es muy informal y a veces hay que dejar un poco los sentimientos de apego para poder ser más objetivos, ¿no? Y entonces, si a mí me dicen un candidato, o mira, este es este acá, y entonces lo idolatramos, no sé la palabra, bueno, lo ideologizamos demasiado a la persona, ¿no? Idolatramos. Y idolatramos mucho a esa persona. Y no estamos mirando la propuesta de la persona, ¿no? Entonces estamos mirando a la persona, Ujú. pero entonces ya tenemos que salir de eso, ¿no? Eso ya nos pasó con Alan, nos pasó con Fujimori, ¿no? Nos pasó. Entonces, tenemos que ver las propuestas, ¿no? Un poco, y luego también ver quiénes están detrás de cada uno de los candidatos. Yo escucho a veces a Rosa María Palacios, de Radio Santa Rosa. Me gusta escucharla, se mira a veces objetiva, a veces la noto un poco como inclinada hacia otras cosas, pero me gusta escucharla porque es, entre todas las opiniones que escucho, vamos a decir, documentada, vamos a decir así, ¿no? Se documenta más ella, ¿no? Informada. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me causó mucha frustración, por ejemplo, yo no fui a votar, no pude, a pesar que puedo hacerlo en Perú, en Ujú. la última elección, ni siquiera acá en el consulado que tenemos en Dallas,
Y la razón fue porque tenía un poco, estaba a favor como de un partido que está de un color medio de este mes, ¿no? Por no decir el nombre, ¿no? Moradito, ya está. Pero una decepción increíble, ¿no? Una decepción increíble porque es lo que pasa, ¿no? O sea, uno tiene un corazón joven todavía y quiere ver que nuestro país salga adelante y luego estos terminan al final haciendo lo mismo que hicieron los otros, ¿no? Entonces, cuando tú ves que pasa eso y que hay partidos tradicionales, ¿verdad? Que tienen una ideología, que tratan al peruano como ignorante y que al peruano le gusta que lo traten así, ¿no? Porque es buena gente, y eso es algo que tenemos que romper. Tenemos que educar más, el peruano tiene que educarse más políticamente, primero que nada. Políticamente tiene que empaparse más de lo que pasó antes. Hace poco estaba leyendo en el WhatsApp, una persona escribía, ¿no? Mira, para los que no saben lo que pasó en la época del terrorismo, ¿no? Fíjense, los jóvenes de hoy, para que sepan, o sea, ya están empezando a ponerle miedo a los jóvenes sobre lo que pasó en la época de los 80, precisamente que yo me vine para acá, ¿verdad? Pero estos gobiernos que estuvieron, entre comillas, luchando contra el terrorismo, o sea, sus líderes están presos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué conclusión tú puedes sacar de eso? O sea, que los que estaban luchando contra ellos tenían razón. Entonces, esa lógica es la lógica que no puede, nunca va a entrar a la cabeza del peruano. El peruano, no es que a mí me dijeron que eran malos y son malos, no. Busca la razón, busca la razón. Yo no estoy en favor de esos grupos tampoco, yo estoy en contra porque por ellos también salí, pero también busca la razón, o sea, busca la cuestión que es objetividad, ¿no? Y la objetividad es que lo que hicieron estas personas fue desaparecer muchos jóvenes muy talentosos. Los que pudimos salir, pues nos salimos, pero muchos jóvenes muy talentosos pagaron, lamentablemente, ¿no? Por ser líderes, por ser catequistas, por ser personas mencionadas en su comunidad, desaparecieron, los mataban, entraban a la quinta en Barrios Altos, que era donde soy yo, me trajeron a todos. Entonces, esas son cosas que no se permiten, ¿verdad? También hubo del otro lado también cosas malas, obviamente, mataban dirigentes y todo esto. Entonces, eso es algo que el peruano tiene que ilustrarse más políticamente, estudiar mejor su historia, pero estudiar la raíz, por qué, y luego dónde están cada uno de estos uh, personajes que lideraban esos grupos, dónde están. Pueblo que ¿Verdad? no Cada conoce uno su de estos historia está líderes condenado de a todo. repetirla, dice, ¿no? Pueblo que no Sí, conoce su historia está efectivamente, condenado y ¿no? tenemos que saber qué ha pasado y para... Efectivamente. Pero no asustar, o sea, Para efectivamente, estoy movernos. viendo que muchos dicen, ah, no, que No, va a no, venir no, aquí, no. o sea, nos ponen un cuco, pero no nos dan esa explicación, esa información, y tampoco somos muy ávidos los peruanos a leer, ¿no? Y en el colegio tenemos una No, no. educación bastante pobre, paupérrima, ¿no? Y Oh, entonces no nos ayuda a crear más sí, que conocimiento ciudadanía. Porque acá lo que nos falta es crear conciencia, exacto. valores y conciencia ciudadana para poder tener, pues, con expectativa un futuro como el que siempre estamos soñando, ¿no? Todos somos jóvenes y el que deja de ser joven es porque Sí, ha perdido la esperanza. Mientras tengamos esperanza, seguimos siendo sí. jóvenes y esperamos, pues, que haya verdaderamente el desarrollo y progreso que todos buscamos, ¿no? Sea aquí en Sí, Perú o como tú haciendo patria, pues, en otros lares, ¿no? Bueno, Juan claro que Pablo, sí. bueno, nos hemos extendido, creo que muy positivamente en esta conversación. Creo que ha sido bastante Gracias. clarificante y un poco informativa para los amigos de Siempre con la Verdad, que están, bueno, bastante me están preguntando y llamando, por eso he querido hacer este enlace, a fin de poder Oh, informar, valga la redundancia, la realidad, pero no que me lea un periódico, sino que me lo cuente un verdadero peruano, un peruano que está allá, que está haciendo patria y que quiere también que lo mismo, ¿no? Los demás peruanos tengamos aquí en Perú, gracias. no solamente con Sí, el aspecto económico, no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto ya más personal como familia, y buscar la satisfacción ujú, sea como sea, ¿no? Pero haciendo las cosas bien, por supuesto, ujú, transitando de la informalidad a la claro. formalidad. Y esa informalidad, me había olvidado de Sí, contarte, pues, ¿no? Que acá tenemos 24 candidatos presidenciales, van a ver, comparado con los dos de allá. Es algo, digamos, incalificable, ¿no? ¿Cómo va a poder haber 24 sí, candidatos presidenciales? Pues va a haber una atomización del voto, un parlamento que va a estar sumamente disgregado, no va a haber unidad al momento de las decisiones, va a ser peor de lo que tenemos hoy. Entonces,
Esperemos pues que tu comentario, tu información, no solamente nos ayude para conocer qué está pasando al norte de América, sino que también nos dé una idea de lo que tenemos que buscar en Perú para mejorar definitivamente nuestra forma de vida y nuestro comportamiento como Claro. familias. Muchas gracias, Juan Pablo. Te agradezco infinitamente tu participación y esperemos pues estar Ustedes, conversando a lo mejor contigo después de las elecciones, hacer una suerte de análisis más claro, ya con conocimiento de causa de hacemos cómo van las elecciones. Me despido y te agradezco y bueno, un fuerte abrazo pues, para todos nuestros compatriotas que están allá en Estados Unidos haciendo patria y que vive el Perú. Pues. de igual manera un abrazo para todos ustedes también y a ti por invitarme, gracias. Muchas gracias. Saludos Robert, entonces, me despido. Hasta luego, buenas tardes. buenas Bueno, esto ha noches. sido Siempre con la Verdad y estamos en una próxima conexión también con otros peruanos en Estados Unidos que nos informan sobre la realidad de allá y sobre las próximas elecciones. Bueno, que en Estados Unidos termina el 3, en realidad la elección presidencial es el 3, pero ya hay una votación anticipada que se han estado realizando y terminará mañana a través del voto, inclusive por correo que se envía, y es otro sistema definitivamente. ¿Cuándo llegaremos a eso? Ojalá que pronto. Buenas tardes amigos, o buenas noches en este caso ya, para todos los amigos Siempre con la Verdad y nos estamos viendo. Saludos.